Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por preferir estas ideas encontradas, comenzando la semana y nosotros con el inmenso deseo de servirles a ustedes a través de la comunicación. Para este servidor, Juan Pablo Uribe, pues el compromiso nuestro, el compromiso de todo el equipo de Ideas Encontradas, de que estos programas de esta semana sean del agrado, del interés y del alto provecho de los ciudadanos y las ciudadanas que nos ven y que nos escuchan en la radio, en HIZ 730 AM. Ese es el número en el dial de su radio, HIZ 730 AM. Y qué pena que la semana en el país se inicie con una huelga en el sector salud, con una huelga médica. Y cuando digo el sector salud, para ser más amplio, más global, porque otros servidores públicos del sector salud, pues están apoyando los reclamos de los médicos porque van en la misma dirección de sus aspiraciones laborales, de sus aspiraciones materiales, y pues han planteado paros concomitantes a el paro médico de 2 días que se inició este lunes. Estoy hablando de las enfermeras y los enfermeros, estoy hablando de los bioanalistas, de los psicólogos, en fin, toda la masa laboral que confluye en los centros hospitalarios, que confluye en el sector salud de la República Dominicana. ¿Qué están pidiendo los médicos? ¿Qué están pidiendo las enfermeras, los enfermeros? ¿Qué están pidiendo todos los trabajadores de la salud? Sencillo, lo que está reclamando la población laboral de la República Dominicana, un aumento salarial. Un aumento salarial al margen, porque no les tocó, era al salario mínimo del aumento que se produjo para precisamente los asalariados mínimos en la República Dominicana, que fue de un 13%, un 12%, no pasaba de un 14% o de un 13%, no, 14%, me apunta Víctor, 14%. ¿Qué significaba un aumento, y vamos a entrecomillar el término aumento, de un 14% para la gente, para el salario mínimo? Prácticamente nada, prácticamente nada. Cuando tenemos, a partir de la 7ª reforma fiscal, mejor conocido como paquetazo fiscal, un aumento permanente en el costo de la vida. Un aumento permanente en el costo de la vida. Todos los productos de la llamada canasta básica, así como los productos que no están incluidos en esa canasta básica, todos los precios de los mismos se han incrementado.
pero no incrementado en 2, en 3, en 4, en 5 pesos. Mucho, pero mucho más allá. Aumentos que al día de hoy, 30 de septiembre, no han cesado. Y ese costo altísimo de la vida que estamos sufriendo, pues se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los padres, para las madres de familia, para el que vive de su salario, para el que depende estrictamente de la entrada de su sueldo. Bueno, los médicos han quedado al margen de cualquier aumento salarial. Y hoy tenemos esas imágenes que ustedes ven ahí. ¿Cuál? Médicos y médicas sentados de brazos caídos, atendiendo la convocatoria del Colegio Médico Dominicano a través de su presidenta Amarilis Herrera, en el frente de los hospitales, atendiendo estrictamente los casos de emergencia. Una huelga médica no es propiamente un éxito, como quiera interpretarse el concepto de éxito. Es más bien una derrota, una terrible derrota para la gente, para una sociedad, para un sistema de salud, para un gobierno, para un Estado, porque significa que ese Estado, que ese gobierno no está atendiendo de manera correcta sus responsabilidades ante un área tan fundamental, tan sensible como la salud. Un pueblo que aspire al desarrollo tiene que invertir, tiene que atender, tiene que impulsar, que promover su sector educación y el sector salud. Entre otros, me dirían la agropecuaria, la seguridad ciudadana, correcto, pero son dos sectores básicos. Tienen que ver con la formación espiritual y material de la gente, la educación, con su preparación para insertarlo en el mercado laboral, para convertir a su población en un motor material de desarrollo importante de su país. Y la salud, bueno, el cuidado, la preservación del cuerpo, de la vida, de la integridad de los seres humanos que componen esa sociedad. Es básico. Salud y educación es una mancuerna fundamental para romper el círculo maldito del atraso, de la pobreza, del subdesarrollo. Por eso, una huelga en el sector salud, una huelga médica, una huelga del personal de salud, enfermeras, enfermeros, bioanalistas, psicólogos, en fin, significa que algo está marchando mal en la conducción de ese Estado. ¿Y qué está marchando mal? Bueno, el señor presidente de la República se había comprometido con el Colegio Médico Dominicano a un aumento salarial. El señor presidente de la República había empeñado su palabra.
con el Colegio Médico Dominicano, reconociendo que el salario de estos servidores públicos es muy bajo, no es digno de la profesión y de la responsabilidad que ellos desarrollan. Y el señor presidente de la República dijo, hay que producir un aumento salarial en el sector salud. Y el Colegio Médico Dominicano es bueno establecerlo porque he visto cómo le han caído los palitos al Colegio Médico Dominicano y bueno, que es inhumano, que es un acto de insensibilidad, lo que está pasando, la convocatoria a huelga por el Colegio Médico Dominicano y por los gremios de enfermería. Y ciertamente es duro, muy duro, porque a los hospitales, el sistema de salud pública, son los pobres que lo utilizan. Son las personas de mayores limitaciones económicas. Y rompe el alma cuando uno ve personas que van a un centro de salud a buscar atenciones, a buscar salud, y encuentran que no serán atendidos. Eso sencillamente rompe el alma. Para una persona con sensibilidad es espiritualmente indescriptible. Esa es la parte social, la parte humana. Vayámonos a la parte de responsabilidades. Yo digo que la responsabilidad de la convocatoria de esta huelga, la responsabilidad de que los hospitales hoy no hayan brindado servicio a miles de personas carenciadas que van a estos centros a buscar la salud, que la responsabilidad cae de manera inequívoca sobre los hombros del gobierno. Que el índice acusador por este paro convocado por el Colegio Médico Dominicano y los gremios de enfermera, que el índice acusador tiene que ser dirigido al gobierno que se comprometió con ellos al aumento salarial y que confesiona un presupuesto de la nación sin ese aumento salarial. ¿Cómo se llama esto? Irresponsabilidad. ¿Cómo se llama esto? Falsía. ¿Cómo se llama esto? No cumplimiento de la palabra empeñada. Y un estadista, un gobierno, no debe jugar con esto. Y ahí están las consecuencias. Temístocles Montaz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, dice, cuando presenta el presupuesto general de la nación, no habrá aumento salarial para nadie. Se despacha de manera olímpica. Ah, claro, si los funcionarios dominicanos son los que más altos salarios cobran en América Latina y quizás en el mundo. Ah, qué bueno es así, ¿eh? Como dicen los muchachos, más bueno que así. No hay aumento salarial para nadie, pero tú estás disfrutando de privilegio. Pero tú tienes un salario con el que se pueden pagar ¿cuántos médicos? 20, 30, 40 médicos. 50 médicos, me apunta el señor Fernández por ahí arriba. Esa es la realidad, sin exageraciones. Los que demuestran un alto índice de inhumanidad, de insensibilidad, de indiferencia, de no me importa, son esta gente del gobierno que a través de la vocería del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dicen no hay aumento salarial para nadie, no le importa
importa que los combustibles suben toda la semana o si no lo congelan, y cuando le bajan 2, 3 y 4 pesitos, cuando ya le han subido hasta 30 pesos en aumentos permanentes. Que los supermercados son casas del terror, que las farmacias son casas del terror, que los servicios médicos privados todos han subido, que el salario se ha achicado de una manera espantosa. A ellos no les importa porque su nivel de vida es muy alto. Es muy alto. Ellos sí han demostrado inhumanidad, insensibilidad, irresponsabilidad. Consecuencia, esta huelga convocada por el Colegio Médico Dominicano y por los gremios de enfermería de nuestro país. Y que no me digan, y con esto nos vamos a la pausa, todavía no, teníamos nuestros invitados han llegado, no han llegado, que no me vengan con el cuentecito, atención, que no me vengan con el cuentecito de que el responsable del reperpero es Temístocles Montaz, que todavía no ha llegado el presupuesto al Congreso, que es esta tarde llegaba el presupuesto para ser conocido por las cámaras, y que el responsable es Temístocles. Vi algunos senadores en esa dirección, escamoteando, subrayen esta palabra, colóquenla en mayúscula, en negrita y subrayada, escamoteando la responsabilidad fundamental. ¿De quién? Después de la pausa, yo a ustedes le cuento. No se muevan. Yo les contaba a ustedes que se pretende escurrir el bulto, que se pretende un atajo mediático, político, de evasión con relación a la responsabilidad fundamental de que en el día de hoy y en el de mañana, y no sé si hasta el miércoles, los pobres, los marginados, los desamparados, la gente con mayores limitaciones económicas no puedan accesar a los servicios médicos que brinda el sistema hospitalario dominicano por el desarrollo huelgario que hay en el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Y hablaba de que subrayaran la palabra escamotear. Escamotear la principal responsabilidad. No, el responsable es el colegio médico. Insensibles, inhumanos. Ya yo lo establecí. Insensible, inhumano, irresponsable, indiferente, pagados de sí mismo, es el funcionariado que se expresó a través del señor Temístocles Montaz. Ahora, fue Temístocles Montaz quien adoptó la decisión de decir, no hay aumento salarial para nadie, motus proprio. Vamos a chubarle los perros a Temístocles Montaz. ¿Y quién es el jefe de los ministros? ¿Quién es el jefe de gobierno y de Estado en la República Dominicana? Danilo Medina Sánchez. Ahora, con la estrategia de escamotear, usted saca, extrae, coopta de la responsabilidad al presidente y le chupa los perros a los funcionarios. Una vieja táctica, universal. Y en República Dominicana, en la sociedad, cultura política,
política dominicana balaguerizada. El presidente está al margen de malas decisiones, de decisiones impopulares. El presidente está al margen de eso. El presidente es intocado y los funcionarios son los responsables de las malas decisiones, de lo impopular, del cubo de excremento que le pueda caer por decisiones que golpean a la gente. Por eso vimos hoy algunos senadores diciendo, bueno, Temístocles no debió decir esto porque él viene para acá. No, pero ese presupuesto está bajo la confesión, la estructuración del Ejecutivo. ¿Quién ejerce el Ejecutivo? El presidente de la República. ¿Quién es el presidente de la República? Danilo Medina. ¿Quién es el responsable, pues, de esta convocatoria a huelga? Porque su palabra empeñada no la consignó en el presupuesto que envía al Congreso Danilo Medina. Digamos las cosas como tienen que ser. No nos convirtamos en una comparsa de payasos diciendo, ay, qué bueno y qué bueno. Sí, tiene cosas buenas y un montón de cosas malas. No tratemos de gobernar y en esa gobernanza entrecomillada delirando bajo los efluvios de la confusión, del desvío, de la perversión de la memoria y de la información. No, los médicos, es dura la decisión, es dura, reitero, afecta a decenas de miles de personas. Y los ciudadanos que tenemos sensibilidad, que sabemos, que conocemos del dolor de la gente humilde del pueblo, se nos hace trizas el corazón, se nos rompe el alma, se nos hace jirones cuando hemos visto hoy personas buscando salud y no la encuentran por esta huelga médica. Pero la responsabilidad recae en el gobierno que empeñó su palabra y no la honró. Es ahí que tenemos que buscar los culpables. No nos hagamos los pendejos. Somos del club de los pendejos, pero no nos hagamos los idiotas, no nos hagamos los suecos. Son ellos los responsables, que dijeron sí, vamos a aumentar. Pero además recuerden, ya llegó nuestra invitada, Sandray Esteves. Ella es una activista por los derechos humanos y aquí vamos a dialogar sobre el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional con relación al concepto de nacionalidad. Y bueno, toda una situación crítica que se produce a raíz de esta sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sandray es una activista por los derechos humanos, ampliamente conocida en el sector social en el que trabaja. Le pusieron su multa ya, por eso llegó un poquito tarde. No se puede hablar por celular, eso es ilegal. Mira, entonces, pero antes de entrar con nuestra invitada, Sandray Esteves, les decía que el presidente de la República, atención presidente, a usted le van a llevar este programa y la gente del gobierno. Hace 2 meses, creo que no más de 2 meses, el presidente de la República, en una actividad con un grupo de empresarios de la República Dominicana, los recriminó a ellos, les dijo, un país no se desarrolla, no avanza con salarios de miseria, pagando salarios de miseria.
Ahí el presidente, hace 2 meses, lo más que pueden hacer son 2 meses. No avanza. Señor presidente, usted dijo eso. Tienen que aumentar los salarios. Pero venga acá, aplíquese sus propias palabras. Asuma sus propias palabras y cumpla con la palabra empeñada al Colegio Médico Dominicano y a los gremios de enfermería. Pero además hay que producir un aumento general de salario de verdad para los agrónomos en el campo, para los policías, para los guardias, por la seguridad ciudadana, en fin, un aumento salarial digno, porque el costo de la vida a raíz del 7º paquetazo en 9 años de gobierno del PLD son 9 paquetazos fiscales que le han ido acogotando la vida al dominicano, al de clase media alta, al de clase media media, al de clase media baja, a los sectores populares, a los sectores productivos, en fin. Presidente, aumento salarial para el sector salud. No permita, señor presidente, que por irresponsabilidad gubernamental no permita, señor presidente Danilo Medina, que los más necesitados, que los humildes, que los desheredados, que los pobres, que los marginados, que los excluidos, que utilizan el servicio de salud del sector público, sufran porque usted no honre la palabra empeñada. No me le echen la culpa a Temístocles Montaz. Nada más, comiencen por la cabeza y la cabeza tiene un nombre: Danilo Medina Sánchez. Después de la pausa, la decisión del Tribunal Constitucional, cómo afecta esto el tema de la nacionalidad, cómo afecta esto el tema de los derechos humanos, en qué situación se coloca nacional e internacionalmente la República Dominicana con la sentencia de este alto tribunal. Ideas encontradas, no se muevan. Ideas encontradas, gracias por estar con nosotros. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana hace algunos días dictó una sentencia que establece que los hijos de extranjeros en tránsito no le corresponde la nacionalidad, extranjeros en tránsito. Pero lo ha hecho con efecto retroactivo porque ha ordenado una auditoría del registro civil desde el 21 de junio de 1929 hasta la fecha. ¿Cuál es la situación? Se ha desnacionalizado a cientos de miles de personas. La decisión del Tribunal Constitucional está poniendo la casa en orden en términos jurídicos, es decir, a la República Dominicana. ¿Qué está pasando? Chandray Esteves, activista de los derechos humanos, una militante ampliamente reconocida por su labor en el país, nos va a dar respuesta a esta situación. Buenas noches, Chandray. Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan visto por toda la sociedad dominicana. Mira, Juan Pablo, esto del Tribunal Constitucional realmente es una pena y en términos jurídicos, o sea, yo creo que el análisis tendríamos que empezar separando por un aspecto el lado jurídico, meramente jurídico, y en otro aspecto el lado político, porque hay dos connotaciones. Y yo creo que podemos empezar con el jurídico. Muchos analistas y constitucionalistas en el debate nacional de estos días han estado expresándose sobre el gran adefesio jurídico que constituye esta sentencia. Y esto tiene su asidero en varias causas, que yo creo que es importante que de manera simple las personas que están en su casa lo puedan conocer sin
sin muchos términos técnicos, jurídicos, que puedan aterrizar a las personas. Mira, lo primero que hay que decir sobre esta sentencia es que esta sentencia es para regular el tema de la nacionalidad. Cuando el Tribunal Constitucional emite una sentencia, eso significa que todo el sistema de justicia tiene que apegarse a esa jurisprudencia constitucional, en tanto la Constitución es la ley de leyes. Segundo punto importante para entender la trascendencia de esta sentencia y el gran error que contiene es que la nacionalidad y la migración son dos materias diferentes. Un país no puede ni debe regular su nacionalidad vinculada a su política migratoria. Una política migratoria de República Dominicana que ya está definida en la ley 285-04, que es la ley de migración, y hay unos mecanismos para adquirir la nacionalidad establecidos en la Constitución de la República. ¿Qué sucedió? Anterior a la reforma constitucional que se da en el año 2010, la República Dominicana tenía dos mecanismos para adquirir la nacionalidad, lo que se llama el jus sanguinis o derecho de la sangre, correcto, por descender de una persona dominicana, y el jus soli o del suelo por el lugar de nacimiento, por el territorio de nacimiento. Estos dos mecanismos para adquirir la nacionalidad presentaba dos excepciones: extranjeros en tránsito y extranjeros en misiones diplomáticas, porque se entiende que si una persona no viene a establecerse a un país, pues sus hijos no tienen por qué ser de ese país. correcto. Luego, cuando se promulga la ley de migración viene a decir básicamente que toda persona que no es residente legal en la República Dominicana está en tránsito. ¿Qué significa eso? Que personas que tenían aquí 30, 40, 50 años en este país, que han tenido varias generaciones de familia, están en tránsito. Muchas organizaciones en ese momento interpusimos un recurso de inconstitucionalidad a la ley de migración, principalmente por ese tema y otros que entendíamos que reñían en ese momento con la Constitución vigente de la República. La Suprema Corte de Justicia en aquel tiempo, porque no existía todavía el Tribunal Constitucional, opinó que no era inconstitucional. A partir de ahí, se empezaron a tomar medidas claramente focalizadas hacia dominicanos y dominicanas que tenían ciertos rasgos, y esto sucedió efectivamente con la famosa resolución 12 de la Junta Central Electoral, que se emitió a todo el registro civil diciendo que las personas de los que se sospechara que podía haber fraude de identidad tenían que probar la nacionalidad de sus padres. En la práctica, ¿qué sucedió, Juan Pablo? Que todo el que tuviera un apellido que sonara francés estaba siendo en ese momento cuestionado. Yo no estoy hablando de personas que no eran dominicanos. Okay. Yo te estoy hablando de personas, y esto es importante que la gente lo sepa, sí, personas que ya tenían sus actas de nacimiento, personas que ya tenían su cédula, personas que tenían sus pasaportes. ¿Qué pasó? Y que solo conocen un país. Exactamente. República Dominicana. Entonces, ¿qué pasó? Tú sabes que para tú hacer un trámite, tú necesitas, por ejemplo, para sacar tu pasaporte, un duplicado de tu acta de nacimiento. Sí. Normalmente, esas personas empezaron a decirle que no. Yo tengo incluso oficiales del Estado Civil que le pusieron haitiano en una esquina escrito a mano cuando la gente fue a solicitar la expedición de un duplicado de su acta de nacimiento o hacer cualquier trámite con alguna de la documentación del registro civil, que es imprescindible para un ciudadano hacer vida pública y existir jurídicamente en un país. O sea, el registro civil es básico y la identidad y la nacionalidad son derechos humanos inalienables, consagrados en todos los instrumentos de derechos humanos y en la Constitución de la República. A partir de ahí, el nivel de persecución de la Junta Central Electoral dio al traste con que, bueno, tuviste que mandaron a interpelar al presidente de la Junta Central Electoral, los senadores, porque había un desacuerdo
entre el presidente de la Junta Central Electoral y el juez Aquino sobre cuántas personas eran. Por un lado, Aquino salió, el presidente Rosario salió hablando de 22,000 y tantos casos de personas que en ese momento estaban siendo cuestionadas. ¿Qué pasó? Una muchacha de casi 30 años de edad, dominicana, nunca ha ido a ningún lado, fue a buscar una copia, un duplicado de su acta de nacimiento y se la negaron. Ella sometió un recurso de amparo y en ese recurso de amparo, que es una garantía constitucional, se la niegan también. Entonces eso pasa al Tribunal Constitucional. Estoy haciendo toda la historia. Sí, sí, sí. Eso llega al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en esa sentencia que emite, ordena que efectivamente a la señora Deguis, dominicana por demás, que nunca ha estado en Haití, se le expida su acta de nacimiento. Pero va más allá de su competencia, incluso, el Tribunal Constitucional. Porque entonces, el Tribunal Constitucional habla sobre elementos que realmente son preocupantes y alarmantes, sobre en manos de quién tenemos el tribunal que debe cuidar las garantías de los y las ciudadanas del país. Ese tribunal es que tiene que protegernos a todos y todas, nuestro principio básico. Y ese tribunal se pronuncia con una sentencia donde expone, desde que la nacionalidad tiene un componente racial, primer punto, que un acto ilegal no puede generar una legalidad, pero ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre eso y se pronunció sobre un caso de República Dominicana en el año 2008. República Dominicana como Estado fue condenado por violación al derecho a la educación y a la nacionalidad de dos niñas dominicanas, en el caso Jan y Bosico. Sí. Y la Corte Interamericana, a través de esa sentencia, estableció claramente que la condición migratoria irregular de los padres no se transfiere a los hijos, porque imagínate tú que una persona que haya cometido un delito y está subyúdice en un proceso, tenga un hijo y vayan a meter al hijo preso también porque esa persona está presa, porque la condición jurídica no puede ser heredada. Eso es un adefesio jurídico, pero además esa sentencia viola un principio jurídico, que es el principio de la irretroactividad, Juan Pablo. La irretroactividad es un principio que se los dan, yo no entiendo, porque eso se lo dan a los estudiantes de Derecho en introducción al derecho, por favor. La irretroactividad de la ley. ¿Cómo va a ser que usted va a empezar a hacer leyes para el pasado, no para el porvenir? La retroactividad solo debe ser aplicada en beneficio de las personas, no lo que ha hecho esta sentencia, que es mandar a revisar todo el registro civil desde el año 1929 con una clara intencionalidad. Sí. Imagínate tú. Entonces, esa sentencia ya está violando además una sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene rango constitucional. Tiene rango constitucional. Está violentando la sentencia del caso Jan y Bosico. Está violentando el principio de igualdad ante la ley. Está violentando, o sea, la misma sentencia del Tribunal Constitucional viola la Constitución de la República porque además desconoce instrumentos que en materia de derechos humanos República Dominicana ha suscrito. O sea, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención para prevenir la apatridia, la Convención del Niño. O sea, nosotros no estamos hablando de personas que no tenían documentos, es que están siendo despojados de manera arbitraria de una nacionalidad que ya tenían. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A partir del 2010, donde República Dominicana establece como mecanismo para adquirir la nacionalidad un jus soli, un derecho del suelo, condicionado, ya a partir del 2010 las cuentas están claras. Porque ya se sabe que una persona que resida con un estatus migratorio irregular en el país,
aunque tenga hijos, esa persona, sus hijos no son dominicanos, no tienen ese derecho. Del 2010 hacia acá, o sea, del 2010 a septiembre de 2013, en que nos encontramos ahora. Pero del Con la 2000, nueva constitución. claro que Ok, sí. correcto. Pero del 2010 hacia atrás, a esas personas le corresponde la nacionalidad dominicana por el jus solis, porque además el concepto de tránsito ya también estuvo bastante claro en la sentencia del caso Jan y Bosico. Entonces, jurídicamente tiene todos los elementos de lo que podemos llamar un desastre y un retroceso en materia de derechos humanos. Esta sentencia debilita el Estado de Derecho para todos y todas, porque, Juan Pablo, vamos a hablar ahora de las consecuencias de esa sentencia, porque mucha gente que está en su casa ve que eso se trata de un grupo de gente, hasta de haitianos. No, señor, no, señora. Esa gente son tan dominicanos como usted y como yo. Imagínese que usted se levante un día y le digan que su acta de nacimiento, que su cédula no sirve. Pero esto nos pone en jaque mate a todos, porque la gente que está haciendo negocios, la gente que hace inversiones en el país, la gente que tiene empleomanía, el pequeño empresario, que tiene empleados y empleadas, ahora mismo estamos todos cuestionados, estamos en jaque mate, porque tú no sabes si tú mañana cierras un negocio, Juan Pablo, con una persona que acaba de perder su nacionalidad, O sea, que ha sido acaba de perder, desnacionalizada. exactamente, que acaba de perder su documento, y eso es grave, señores, es un tema de seguridad jurídica para todo el país, grave, grave, porque entonces ahora no sabemos quién es quién. Sandray, no hacen señas, ya prácticamente hemos terminado el programa. Tú vas a tener que venir, no hables por celular la próxima vez. Sí, el amén. Amén, hola. Mira, habrán acciones, ¿verdad? Habrán acciones. Habrán acciones, ¿no? El país. Y quiero de decir, carácter cívico, habrán acciones. habrán acciones de carácter cívico, habrán acciones de carácter jurídico. El Tribunal Constitucional tiene que enmendar el desastre y el daño social que está haciendo. Tienen que enmendarlo. Y ellos lo saben, lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y a quiénes están obedeciendo. Lo saben y tienen que enmendarlo. Acciones de carácter jurídico, tanto a nivel nacional como internacional, Sí. porque nos están dejando sin salida, nos tienen acorralados, y de carácter cívico me imagino que habrá algunas movilizaciones. Gracias, Juan Pablo. No, Chandray, los próximos días tú vas a estar aquí de nuevo. Sí, claro que sí. Tanto habrán actividades, en fin, todo esto. Un tema que y sigue para que para sigamos largo. ampliando, Así Y es. Chandray, ya cuando venga camino al canal la próxima vez, no va a hablar por el celular. Chandray Esteves, activista de los derechos humanos, con un tema tan fundamental como esta sentencia del Tribunal Constitucional que despojará de la nacionalidad a cientos de miles de personas. Ideas encontradas mañana.